Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Esta es la continuación del mensaje que he denominado La Caja de Pandora. Está basado en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Si recuerda, estábamos viendo 21 pecados que expresan la degeneración de la raza humana. Sigamos adelante. Vamos a ver uno más. Injuriosos. Este es uno que mezcla orgullo con brutalidad. Esos son los injuriosos. Mezclan orgullo con brutalidad. Este es un matón, aquel que expresa su orgullo golpeando a la gente. La insolencia es orgullo y crueldad. Es la palabra perfecta para describir a la Federación Mundial de Lucha Libre. Disculpe, no quise ser tan práctico, ¿no? Pero algo así. Cuando era niño, había un matón en mi vecindario y él sabía que era temido. Vivía en un callejón sin salida a la vuelta de la esquina de mi casa. Me acuerdo muy bien de él. Un día, cuando tenía 11 o 12 años, mi amigo y yo decidimos montar nuestras bicicletas y pasar por afuera de su casa gritándole cosas como «Frankie es un tacaño» o «sepulcro blanqueado», lo cual queda mucho mejor con nuestros parámetros cristianos, ¿no? Estoy seguro que dichos apodos no le habrán sido muy agradables a él. Entonces lo hicimos. Pero en nuestro pecado de difamación olvidamos por un momento que él vivía en un callejón sin salida. Le gritamos esas cosas al pasar por su casa en nuestras bicicletas, entrando más al fondo del callejón en vez de salir. Y Frankie, quien había estado en su patio sin darnos cuenta nosotros, se acercó por detrás antes que pudiéramos dar la vuelta. Era increíblemente rápido él. Nunca olvidaré cuando sentí su mano tirando de mi camisa. Sí, me atrapó. No atrapó a mi amigo Ronnie, a quien con mucho gusto habría entregado en sacrificio a este matón, pero no lo atrapó él, me atrapó a mí. La verdad, yo era un difamador y él un insolente. Entre estos dos pecados, sin embargo, en ese momento él tenía el mejor. Yo sobreviví para contar este relato solo porque mis dos hermanos menores vieron lo que sucedió y llamaron a gritos a mamá. «¡Frankie ha atrapado a Steven!». Mamá salió a velocidad de la casa por el patio trasero sobre una cerca y me salvó la vida. Luego, supe que mis hermanos habían llamado a mi mamá cuando estuvieron sentados sobre la cerca, de manera que podían tener una vista mejor. Estuvieron como vendiendo palomitas de maíz y boletos para este show, diciendo, «Esto es gracioso, miren, Steven recibiendo una paliza». Mis hermanos van a pagar eso en el juicio venidero, seguramente. Nunca me he olvidado de ese momento. El problema es que algunos niños nunca salen de esto. De hecho, nunca crecen. Aún gritan a la gente, las golpean, giran bruscamente frente a la gente y tratan mal a cualquier persona. Amenazan y empujan a la gente y vocean sus puntos de vista. Se hacen notorios en reuniones de corporaciones y aún en reuniones de iglesias. Pero continuemos. Otro más en la lista es soberbios. Es una persona con una personalidad que está sobre un pedestal. ¿Ve? Es alguien con una personalidad que se siente como sobre un pedestal. Es una persona que está llena de sí misma y se considera a sí misma sobre todas las demás, aún sobre Dios mismo. Se considera a sí mismo superior y trata a otros con desprecio, como si los demás fueran indignos de su tiempo o atención. Otra más en la lista, altivos. Este es un dialecto de la soberbia. En otras palabras, esta es la manera en que habla una persona que está llena de sí mismo. Altivo. Su mayor tema de conversación es ella misma. Eso es irritante a la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Tal vez es irritante porque, como dijo Vance Havner,
Un egoísta es alguien que habla tanto de sí mismo que usted ni siquiera tiene la chance de hablar acerca de usted. Esta persona frecuentemente fabricará cosas de sí misma que son falsas, solamente para hacerse ver y notar mejor ante los demás. De acuerdo a un artículo de la revista Newsweek, el ganador del premio Pulitzer, autor y maestro Joseph Ellis, fue descubierto por haber mentido acerca de sus hazañas militares en Vietnam, su función en el movimiento contra la guerra y aún en sus récords atléticos en la secundaria. Él los había publicado en un periódico en Boston y como resultado, a alguien que sabía su pasado finalmente dijo algo. Durante el tiempo que él dijo haber estado dirigiendo un escuadrón en Vietnam, en realidad estaba en el salón de clases enseñando historia. El artículo continuaba catalogando más instancias de altivez en un artículo titulado Grandes pretendientes. Por ejemplo, decía: por años, Franklin Roosevelt pidió crédito por escribir una primicia en la portada del diario de su universidad. Luego, se le forzó a admitir que la historia había sido escrita por otro estudiante. Douglas Ginsburg, candidato a la Corte Suprema, dijo que había llevado 34 casos para el Departamento de Justicia, cuando en realidad llevó solamente uno. La lista seguía y seguía. La gente altiva es inventora de grandes historias para hacerse ver mejor ante los demás. A propósito, la altivez es contagiosa en la iglesia. Tratamos de demostrar espiritualidad cuando no somos espirituales. Hablamos de orar cuando nosotros no oramos. Y cuando lo hacemos, nos aseguramos de que todos lo sepan. Charles Spurgeon dijo: el cristiano promedio no puede matar un ratón sin publicarlo en algún diario. Somos personas altivas. Me pregunto si la razón por la cual Dios no hace más a través de nosotros es porque estamos demasiado ocupados dándonos palmaditas en la espalda. ¿No será esa la razón? Vamos a seguir un poco más. Otro más en esta lista: inventores de males. Estas son personas comprometidas a corromper la creatividad. Inventan maneras para hacer cosas malas. Mientras Dios es el creador de todas las cosas buenas, el hombre es el creador de las cosas malas. Por ejemplo, alguien desarrolla la idea de la comunicación global por medio del Internet, y otra persona inventa una manera para usarlo para vender pornografía. El mundo de las modas continuamente inventa nuevas formas para representar sensualidad y provocar a la lujuria. La raza humana pecaminosa es increíblemente innovadora para exponer, animar, promover, legalizar, promocionar, transmitir, vender y poner en la vitrina todo el pecado. Pero sigamos avanzando en esta lista. Tenemos a los desobedientes a los padres. Esto es, rechazar el acuerdo primario de autoridad e influencia de Dios. Este pecado en la lista debería infundir temor en el corazón de cada joven. Pero también la intención es infundir temor en el corazón de cada padre. La desobediencia no es una cosa pequeña ante Dios. Es algo que Él odia. Es no ser tolerante en la vida de un joven que roba, miente, es malicioso o practica cualquier otro pecado nombrado en la lista de estos versículos. He oído niños decir cosas terribles a sus padres y hacer como si nada pasó. He visto pequeños golpeando sus pies contra el suelo y decir «¡No!» a su mamá. Y luego he oído a la mamá decir «Bueno, usted sabe cómo son los niños». Seguramente se encontró con casos así. Yo sé cómo son los niños. Son pequeños salvajes que nacen egoístas, obstinados y deshonestos. Dios les ha dado a los padres la responsabilidad de civilizarlos. Los padres no pueden hacer que sus hijos sean espirituales, pero pueden hacerlos civilizados. Y esto empieza pidiendo obediencia a usted como padre. Otra más en esta lista. Habla de necios. Pablo continúa la lista de pecados en el versículo 31. Este es un pecado que consiste en una irreparable inhabilidad para aprender las cosas espirituales.
Un incrédulo no puede discernir las cosas espirituales porque la Biblia dice en Corintios 2, versículo 14b, se han de discernir espiritualmente. Otra más en la lista, desleales. Este es alguien para quien un apretón de manos no tiene significado. Son hombres y mujeres que hacen promesas pero nunca las cumplen. Esto incluye, por ejemplo, no asistir a las citas, no continuar con sus responsabilidades, firmar contratos que no cumplirían, hacer votos matrimoniales que quebrarán y aún firmar contratos de paz entre naciones, aún sabiendo que no las cumplirán. El hombre malo dice a otro, haremos esto o aquello sabiendo que él no lo hará. Una sociedad que abandona a Dios está llena de gente donde se abandonan unos a otros si el precio es bueno o las circunstancias son convincentes. Número 20 en esta lista, sin afecto natural. Esta es una persona que no posee un corazón afectivo. Esta persona es literalmente sin afecto natural, tal como entre madre e hijo, hijos y padres. Esta palabra caracteriza el fracaso de la unidad familiar. Un físico británico sugiere eliminar la familia completamente porque es el elemento de acondicionamiento esencial para un punto de vista imperialista occidental. Kate Millett, una feminista muy prominente, escribió un libro titulado Políticas Sexuales. Dice que la familia debe desaparecer porque ésta oprime y esclaviza a las mujeres. Una líder dentro de la Organización Nacional de las Mujeres busca eliminar todo lo relacionado al matrimonio y la maternidad, porque dice el matrimonio es la servidumbre legalizada y las relaciones de familia son las bases para todas las opresiones humanas. El problema es que estos son los elitistas de nuestros días y están enseñando en nuestras universidades y escuelas. Tengámoslo presente esto. Estos son los puntos de vista que son considerados políticamente correctos. Pablo lo llama a esto una distorsión y una característica de la rebelión y el pecado. El doctor Armando Nicolai, de la Escuela de Medicina de Harvard, ve que la tendencia de destruir la familia es una tendencia devastadora. Él apunta a mujeres casadas con hijos que trabajan fuera del hogar. La tendencia de las familias de mudarse frecuentemente, casi constantemente, el dominio de la televisión en el hogar, la falta de control en la sociedad y el caos de la confusión moral como amenazadores de la misma vida que vivimos. Y él escribe esto: estas tendencias incapacitarán la familia, destruirán su integridad y causarán a sus miembros que sufran de abrumadores conflictos emocionales que ellos llegarán a ser una carga intolerable para la sociedad. ¿Qué dice él sobre el futuro también? Este doctor dice esto: primero, la calidad de la vida familiar continuará deteriorándose, produciendo una sociedad con una alta incidencia de enfermedades mentales que nunca antes hemos visto. La sociedad será caracterizada por una falta de autocontrol. El asesinato de gente en autoridad será algo frecuente. Los crímenes de violencia se incrementarán, aún entre miembros de la misma familia. Los índices de suicidio se incrementarán, mientras que la sexualidad llega a ser más y más ilimitada y separada del compromiso familiar. El efecto insensibilizador causará más experiencias extrañas y dará puertas abiertas para la perversión. Esto es lo que dice el doctor Armando Nicolai. Pero vamos al último de los pecados que expresan la degeneración de la raza humana. El número 21 dice sin misericordia. Es interesante que la última característica de esta sociedad pervertida, distorsionada y centrada en sí misma sea esta palabra. Describe una persona que no tiene una pizca de compasión. Podría ser traducida implacable. El deporte más famoso en Roma, que era el juego de gladiadores, se caracterizaba por esto. En estos juegos, gente sedienta de sangre regularmente observaba a gente matarse el uno al otro para el placer de la multitud. Estas 21 palabras son las máximas expresiones de depravación. Sin embargo, no hemos llegado al fondo de la cloaca todavía.
la máxima aprobación de depravación. Pablo ahora describe la máxima aprobación de la depravación. Mire Romanos capítulo 1, verso 32. Dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Déjeme resumir Romanos capítulo 1, versos 26 al 32. Primero, un rechazo de Dios conduce a una aceptación del pecado. Segundo, una aceptación del pecado conduce a una aprobación del pecado. Y en tercer lugar, una aprobación del pecado finalmente se degenera en aplausos por el pecado. De manera que el pecado es aceptado, luego aprobado y luego aplaudido por la raza humana sin Dios. Un autor escribió: justificar nuestros propios pecados es debilidad, pero aprobar y animar a otros a pecar es inmensurablemente peor. Se llega a las absolutas profundidades de debilidad, dice Pablo en este versículo, cuando aquellos involucrados en maldad aplauden y animan a otros a hacer lo mismo. De este modo, la vida de una persona se destruye por el pecado y la sociedad como un todo es destruida y pervertida por aquellos que insisten que el pecado es bueno, que la maldad es tolerable y que la inmoralidad es la forma de vivir. El profeta Isaías advirtió a su generación y a esta generación en el capítulo 5, versos 20 al 24, diciendo así: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel». Esto es lo que dice Isaías capítulo 5, versos 20 al 24. Pablo, de manera semejante en el Nuevo Testamento, ha hecho la misma advertencia. Ha revelado el juicio de Dios sobre el pecado y los pecadores. De esta manera concluye Romanos capítulo 1. Ha registrado las máximas expresiones de depravación y la máxima aprobación de depravación. Pero déjeme mencionarle el máximo escape de la depravación. Ahora, piense cuál es el máximo escape de la depravación. Déjeme indicarle la manera. En primer lugar, admisión. Admita: soy pecador, corrupto y orgulloso. Segundo, confesión. Diga: Señor, por favor, perdóname de mi pecado. Lo confieso a ti y no presento excusas ni defensas. Me he descubierto a mí mismo en esta lista. En tercer lugar, sumisión. Diga: Señor, me arrepiento y me aparto de los deseos y decepciones del corazón. Entrego mi vida a tu Espíritu, el dador de la verdad, para seguir y obedecer tu palabra, la verdadera guía hacia un vivir santo y puro. Hay una manera de escapar del pecado y su juicio resultante. A propósito, la esperanza se escapó de la caja de Pandora. La esperanza ha venido, no en la mitología, sino en la verdadera teología, en el Evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Tal como nos indica Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La letra de esta canción nos habla de la única manera de escapar del pecado. Le pregunto, ¿la cantará usted? Dice esta canción: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados,
todo traigo a ti. Si usted no es consciente, si usted no sabe realmente dónde pasará la eternidad si llega a morir, le ruego, le suplico en el nombre de Dios que en este mismo momento ore a Dios. Donde usted se encuentre, donde esté en este momento escuchando la palabra de Dios, dígale a Dios, admita que es un pecador o una pecadora, admita que ha pecado delante de Dios, reconozca que Cristo murió en la cruz por sus pecados y acéptelo como su Salvador. Dígale, Señor, dígale así, Señor, sé que soy un pecador, sé que estuve viviendo muy lejos de ti, pero sé que Cristo es mi esperanza. Sé que Cristo murió en la cruz por mis pecados y en este momento lo acepto como mi Salvador. Te pido que me perdones. En el nombre de Jesús. Amén.